Entre los antecedentes que podemos ver de Kevin, pues realmente se muestran varios en la parte de lo familiar, pues la conexión que no existe, ¿no? Relativamente con la mamá. Siento que es una película pues muy fuerte actualmente porque justo en esta parte de hacer la conexión entre mamá e hijo, pues como que ese se muestra muy renuente, ¿no? O muy a la defensiva, muy agresivo con ella y eso obviamente hace que de igual manera la mamá pues de cierta manera se comporte pues con sus límites con él, ¿no? En la parte de papá, pues nos muestran que es alguien súper permisivo, que siempre le va a elogiar todo lo que haga, así sea bueno o malo. Y pues es algo muy complicado porque, digo, al final la que se la vive todos los días con él o día a día con él de noche a la mañana, pues es la mamá, ¿no? Y como que no tiene esa parte de consideración en cuanto a ponerse en los zapatos de la mamá para saber qué es lo que realmente pasa. Y a mí me daba como que mucha, pues como que esta parte de frustración de que pues hasta con unas cámaras literalmente que grabaran podrían no darse cuenta de todo lo que realmente comentaba la mamá, pues no era tan falso, ¿no? O que los comportamientos que él tenía realmente sí cambiaban cuando llegaba el papá, que obviamente era conveniencia de él. Y en cuanto llega la hermanita, pues digo, al final, obviamente él ya está grande en la parte de la adolescencia y aún así existe este límite en cuanto a poder interactuar con ella de una manera, pues al final es una niña, ¿no? Y desde que está bebé se muestra muy a la defensiva él por la parte de que pues ya está la bebé nueva y ya no da tanta la atención de la madre hacia él. E incluso la mamá se inclina más a la niña por obvias razones en cuanto de que nunca tuvo una conexión con él. Y él pues lo demuestra como parte de celos, como que inconformidades. Eso es en el ámbito familiar. En el ámbito social, pues no existe una interacción como tal con niños, nunca muestran como que esta parte de que él se llegue a llevar como tal con distintos niños o con un grupo grande social. Entonces, cuando lo hace, incluso aún así, pues sigue siendo muy distante a la parte social, ¿no? Y en la parte escolar, pues de igual manera, siempre muestra mucho la ausencia de él con sus compañeros, en cuanto de que es del compañerismo como tal, pues no existe, no hay un personaje como tal que muestre que él tiene algún lazo como tal de amistad con alguien más. Y pues eso nos muestra que es una persona pues muy, pues sí, muy solitaria en cuanto a lo que son su manera de ser de él. Los temas que yo abordaría en este caso con Kevin desde la parte de la psicopedagogía sería la regulación de sus emociones. Evidentemente sabemos que no tiene un control como tal de ellas, ya que de un momento está pues bien y de momento está súper mal, o de un momento está muy agresivo y de otro momento está muy empático o muy meloso. Entonces como que al final el poder regular todas esas emociones puede ayudar a que tenga una mejor vinculación, en este caso con la madre e incluso con las otras personas de su familia, ¿no? En la parte de la empatía y las relaciones interpersonales es algo súper importante de igual manera, porque pues evidentemente se ve que no tiene empatía con nada, ¿no? En general, ni siquiera con un animalito, con su mamá, con su hermanita. En este caso, él sabe quién es el que realmente le puede pues aguantar toda la parte de sus berrinches, toda la parte de su agresividad, o con quién puede canalizarlo bien y con quién no. Y en este caso pues es con el papá, ¿no? Quien suele ser súper permisivo con él. Y eso pues nos da a entender pues que realmente la parte interpersonal en tanto a la parte social pues tampoco existe, ¿no? Siempre y cuando no haya algo de su conveniencia para él. Entre lo que son los límites y las normas, evidentemente es algo que se tiene que trabajar, porque pues al parecer nos da un signo de que podría ser algún niño con TOC, que es el trastorno oposicionista desafiante. Evidentemente vemos que desde el primer minuto que no tiene una autoridad como tal, ¿no? O simplemente sí la tiene y no la respeta. Entonces es algo que se trabaja mucho con esos niños, a poder poner límites. Y son límites desde el inicio, realmente no son límites que se quieran poner de un día a otro, sino que se tienen que trabajar constantemente. Y en el caso de él, pues sí sería algo que le ayudaría bastante a la mamá para poder lidiar pues todo el día, en este caso con él, ¿no? Y que él pueda entender que no son, no es la parte negativa de decirle que no a todo, pero sí el poder mediar de cómo llevar una relación sana con él, ¿no? Y la parte de la canalización de su agresividad. Normalmente recomiendan que sean con deportes, como la parte de que pueda literalmente canalizar toda su energía, tanto negativa como positiva, pero en un deporte. Y eso
creo que literalmente creo que podría ayudarle bastante, porque se ve que tiene demasiada energía y que normalmente en toda la película pues no nos muestran que él pueda como tal canalizar en algún lugar en específico, ¿no? Que eso mismo hace que él sea pues sí muy agresivo, muy contestón, que literalmente la adrenalina que llega a tener en algunos momentos pues se dispare demasiado y él pueda como tal, no tiene cómo lidiarlo, ¿no? Más que en la parte donde muestra que le empiezan a enseñar el tiro con el arco, que es algo de su interés, que creo que si podría tener como tal una relación social en general con otras personas, podría ser así incluso mejor. Y la vinculación afectiva con la familia, ¿no? El poder hacerlo consciente de que al final todos necesitamos esta vinculación y que no es malo. Llega un momento en la película en la que él se recuesta con su mamá y como que tienen esta parte de esa conexión que hizo falta por varios años, en las que él pues le pide que le lean un cuento y se duerme con el cuento y como que hay un cierto rechazo hacia el papá, cosa que no había ocurrido durante toda la película. Pero el otro día él vuelve a ser el mismo, o sea, él vuelve a ser grosero, él vuelve a ser contestón, él vuelve a ser mandón. Entonces, como que trabajar esa parte de la relación afectiva podría ayudarle bastante para que pueda tener una mejor relación, en este caso con la mamá. El taller que me tocó impartir es sobre la tristeza y el sufrimiento, y definitivamente considero que es algo que no le podría ayudar como tal en lo personal a Kevin, puesto que son temas que relativamente no se ven en la película, ¿no? Tal vez en la parte de la mamá sí, porque sí pasa como que por esos ciertos momentos en los que se busca su desesperación y literalmente se le ve la tristeza en la cara de no saber qué hacer con toda la carga emocional que lleva en este caso por la situación. Pero sí considero que no es algo que se podría como tal manejar con él, ya que pues casi la mayoría de sus emociones que él maneja o que él se pueden ver en la película casi nunca llega a ser de la parte de la tristeza, ¿no? Es más por la parte del manejo de emociones, sobre la frustración, el enojo, entre otras que realmente no vinculan esta parte del taller que se impartió. Entonces, por esta ocasión, pues no considero que sea algo que se pueda manejar con él o que se pudiera tratar con él. Entre las cosas que tengo que mejorar como tal para poder hacer un impacto si me llega a tocar en un caso como en el caso de Kevin, pues realmente sería en la parte de poder profundizar más acerca de lo que viene siendo los antecedentes, ¿no? Es verdad que en la película nos toca como que un poquito de todo, pero realmente hay escenas en las que pues siento que son innecesarias, que incluso hasta cuando tenemos esta parte de la terapia del paciente o en alguna plática, pues a veces los papás nos cuentan cosas que no son tan necesarias y que nos podrían llegar a revolver. Entonces como que es muy necesario literalmente centrarnos en lo que necesitamos saber y en lo que realmente podemos nosotros estudiar, ¿no? O sea, poder profundizar sobre el tema, que sea en este caso el problema relativamente o saber cuál es el objetivo como tal de la plática. Poder desarrollar mejores habilidades para poder comunicarme con los papás o incluso hasta con el mismo sujeto, niño o paciente, para poder desenvolver un poquito más de contexto sobre lo que es su día a día. Aprender poder a manejar los que son los casos complejos, en este caso como el de Kevin, considero que es algo que podría como tal pues hacernos mucho ruido en cuanto a cualquier otra enfermedad mental, ¿no? E incluso creo que trabajando esta parte de la terapia conductual nos puede ir dando un mejor objetivo o una mejor visión en lo que realmente tiene el paciente, ¿no? Poder mejorar la identificación temprana definitivamente es algo que pues debemos como tal poder estudiar mejor y poder identificar de manera temprana o justamente a tiempo para que podamos como tal evitar ciertas actitudes, en este caso del sujeto, y trabajar con la inteligencia emocional, no hacernos un apego como tal con el paciente, con el niño o incluso con los padres de familia. Aunque sean casos difíciles, pues siempre hay que mantener esa ética entre lo que es el paciente y profesional, sin haber como tal un apego que sea algo pues no conveniente, porque incluso hasta este tipo de trastornos o niños pues pueden hacer que nosotros veamos las cosas a su conveniencia, ¿no? Entonces como que hay que trabajar con mucha inteligencia emocional en este tipo de casos.
En conclusión, pues la película de Kevin sí me dejó un gran aprendizaje en lo que es la parte de la psicología, porque justamente no es algo que sea muy casual. Considero que es un caso pues un poquito difícil en todo caso de encontrar, pero no estamos nosotros obsentos a eso, aunque estemos en la parte pues, relativamente de la pedagogía, ¿no? Al final tenemos un poquito de ese de psicología, y en mi caso, que me gustaría trabajar más en la parte conductual, considero que es algo que me podría llegar a tocar e incluso ver algún caso como tal cercano a mí. Yo llegué a estar como monitora con un niño con TDAH y TOT, y realmente muchísimas de las partes de la condición, de la manera de ser, de la manera de expresarse que tiene, en este caso Kevin, tenía mucho este niño. O sea, realmente sí era muy negativo en plan, pero así de que no había una negociación como tal con él. Si él quería, sí, si le convenía, si le gustaba, pero tipo que si no había, no le gustaba ni nada, no había la manera en la que tú le puedas cambiar literalmente nada. Y fue algo que me costó muchísimo poder ganarme la confianza de literalmente como que hacerle entender de que no soy su maestra, no soy su tutora, no era en este caso pues ni siquiera su amiga, ¿no? Pero sí una parte de confianza en la que él pudiera como tal refugiarse si se sentía con algún tipo de desesperación, ¿no? Porque pasaba mucho con este niño que no controlaba sus emociones, pero sí era muy agresivo, o sea, muy agresivo, y eso era algo que le causaba demasiados problemas en general con las maestras, con los alumnos, pues por obvias razones, ¿no? No controlaba él absolutamente nada de sus emociones, y así como podía estar en un segundo platicando con un niño, en el otro segundo ya le andaba rompiendo las hojas, los dibujos, todo. Entonces sí fue algo que me costó bastante poder lidiar de cierta manera con él, o incluso hasta poder controlar sus emociones, pero al final considero que cuando hice una conexión, pues sí, bastante grata con él, y pues se llega a ver esta parte del niño, ¿no? Y no el niño problema, sino el niño como persona, como tal, de que no tiene como que, pues, algo malo, sino que es algo que no puede controlar y que no se ha trabajado para que él pudiera hacerlo también. Entonces, la conclusión que me llevo de la película, pues es que en cualquier momento de situación de nuestra vida, si nos dedicamos todos a esta carrera como tal, pudiéramos tener algún caso como en el caso de Kevin, y que al final pues es trabajar muchísimo la parte conductual, la parte emocional, pero sobre todo mantenernos firmes con lo que son nuestros objetivos como tal, ¿no? Como profesionista.